que nos había comentado que ayer nos faltó el Kahoot por falta de tiempo. Kahoot. ¿Podría ser que lo dejemos al final? Sí, Morales. Sí. ¿Nani? ¿Es tu nombre, Nani? No, es Anaí. Ok, Morales. Lo dejamos al final porque les digo que tengo que salir a más tardar 3:30, entonces vemos primero el tema, ¿les parece? Ok, listos, podemos empezar, por favor. Bueno, si no quieren, no, pero... ¿Sí se ve, doctora? Sí, yo ya lo veo. Sí, okay. Gracias. Bueno, buenas tardes, compañeros y profesores. Nosotros somos el equipo 7 y bueno, mi compañera Alondra, mi compañero Daniel y yo, Ariadne, vamos a hablarles hoy del tema de placenta previa. Siguiente, por favor. Bueno, como definición tenemos que va a ser aquella placenta que se va a insertar en el segmento uterino inferior y que va a estar próxima o cubriendo al orificio cervical interno. Esto en el tercer trimestre de gestación, según la guía de práctica clínica. Y bueno, esta imagen que les pusimos, en el lado izquierdo vamos a poder ver una placenta normal, lo que pasa normalmente, y en la imagen de la derecha vemos que está cubriendo el orificio cervical interno, pues se insertó en el segmento uterino inferior. Siguiente, por favor. En cuanto a su epidemiología, tenemos que va a ser causa de 2.3% de mortalidad perinatal, va a tener una prevalencia global del 5.2% por cada 1,000 nacimientos y va a ser responsable del 20% de las hemorragias del tercer trimestre. Puede presentarse una por cada 200 embarazos, en aquellos que son de más de 20 semanas, como lo vimos, y nos menciona la bibliografía también que en nulíparas la incidencia es del 0.2%, mientras que en multíparas puede ser mayor al 5%. Siguiente, por favor. Bueno, anteriormente en la clasificación nos mencionaban una clasificación completa, parcial y marginal. Sin embargo, en la actualización que se hizo nos mencionan que estos términos ya están en desuso y únicamente vamos a utilizar 2 términos que van a ser placenta previa y placenta de implantación baja. Para hablar de placenta previa nos vamos a referir a aquella placenta en donde el borde placentario cubre o sobrepasa el orificio cervical interno. Y en placenta de implantación baja, esta va a estar implantada en el segmento uterino inferior y el borde placentario se va a encontrar a menos de 2 centímetros o 20 milímetros del orificio cervical interno, sin llegar a obstruirlo. Bueno, estas imágenes pues vemos claramente, por ejemplo, en la implantación baja, que se ve que está implantada en el segmento uterino inferior, pero no llega a obstruirlo como la placenta previa, que sí está obstruido. Y bueno, también nos menciona la guía de práctica clínica que se va a considerar inserción placentaria normal a toda aquella placenta cuyo borde inferior se encuentre por encima de los 20 milímetros del orificio cervical interno. Siguiente, por favor. Bueno, como tal, no hay una etiología definida para la placenta previa, pero sí hay factores predisponentes que se van a dividir en 2 grupos. Los demográficos, donde se encuentra una edad materna avanzada mayor de 35 años. Encontré que la tasa de placenta previa en mujeres mayores de esta edad es de 10 embarazos, 10 por cada 1,000 embarazos, a diferencia de pacientes que son menores o tienen la edad de 19 años, que era de 0.65 por cada 1,000 embarazos. También la multiparidad, la gestación múltiple, el tabaquismo, esto encontré que era debido a una hipoxia por monóxido de carbono, que aumentaba la superficie de la placenta. También el cocainismo y la patología uterina, en específico los leiomas uterinos. Y la otra clasificación serían los factores clínicos, como sería la hipertensión arterial crónica, la diabetes
uno o más partos por cesárea, debido a que hace difícil la implantación de la misma debido a la cicatrización del útero, y encontré que el riesgo de placenta previa en 2 embarazos consecutivos de hijos clínicos, en el que el primero fuera un embarazo por cesárea, aumentaba el riesgo del segundo de presentar placenta previa. Los niveles de alfa fetoproteína en suero materno, que también encontré tenían función de transportar oxígeno durante el segundo trimestre. De ahí no encontré más relacionado. La tecnología de reproducción asistida y también antecedentes de aborto serían los más importantes que pueden predisponer a placenta previa. Bueno, también como factores de riesgo nos mencionaban el riesgo por cesárea, como mencionó mi compañero, pero nos decía que si no existía una cesárea previa, se tenía como la incidencia del 0.26% de presentar esta patología. Cuando ya existía una cesárea del 0.65 e iba aumentando, por ejemplo, hasta 4 o más cesáreas ya era de un 10% la incidencia que se podía tener. Y bueno, en la fisiopatología, con relación a esto no se tiene claro cómo sucede. Sin embargo, se ha descrito que hay una asociación entre el daño endometrial y las alteraciones que se presentan durante la cicatrización uterina. Nos hablan de una migración placentaria, aunque varios autores mencionan que como tal la palabra migración puede que no esté la correcta, pues no es como que la placenta migre como tal, sino que el crecimiento pues se va a dirigir hacia cierto lado o cierta parte del útero. Nos mencionan que el mayor flujo en la parte superior del útero va a permitir que el crecimiento, o generalmente el crecimiento placentario, se va a dirigir al fondo del útero, ya que el tejido trofoblástico pues va a buscar como esta fuente de nutrientes, ¿no? Esta mayor irrigación, y a esto se le va a llamar trofotropismo. Cuando hay un daño endotelial o alteraciones durante la cicatrización, como les mencioné, y en los factores como nos mencionó mi compañero, entre ellos pues que hubiera un legrado, cesárea o las mimiectomías, pues van a permitir que la implantación de esta placenta sea en la parte inferior del útero y pues va a estar como obstruyendo el orificio cervical interno. Y bueno, eso es a grandes rasgos. Entonces, gracias. Bueno, continuando con el cuadro clínico, como lo mencionó la doctora, lo que caracteriza a esta placenta, a la patología de placenta previa va a ser una hemorragia indolora. Es el evento típico de esta patología. Entonces, esta hemorragia cumple con diversas características. La principal es que va a ser indolora, que también va a ser episódica, progresiva, va a ser de color rojo rutilante, va a ser recurrente, y las pacientes pueden referir que pues, aparece de manera brusca y que no tiene una causa aparente. Incluso mencionan que esta hemorragia puede aparecer después del coito, y algo que se me olvidó mencionar es que esta hemorragia aparece al final del segundo trimestre o a inicios del tercero. También el primer sangrado no suele ser muy abundante y cesa de manera espontánea, pero puede reaparecer en un tiempo variable. Sin embargo, la bibliografía que consulté decía que este tiempo no se puede predecir, pero que casi en el 25% de las pacientes esta hemorragia podía ocurrir antes de las 30 semanas de gestación, pero en el 50% de las pacientes iba a aparecer entre las semanas 34 y 40. También de manera secundaria, pues el estado materno se va a correlacionar con la cantidad de sangre que perdió la paciente y con la repetición del sangrado, porque como lo mencioné, pues es episódico. Y pues la paciente va a experimentar palidez, taquicardia e hipotensión. Siguiente, por favor. Pasando en cuanto al diagnóstico, primero que nada hay que mencionar que el diagnóstico clínico se va a sospechar por las características del sangrado, es decir, que sea indolora, recurrente, progresiva, etc. Pero también leí que la estática fetal puede ser anormal, ya que la mayoría de los productos presentan una situación anormal, ya sea oblicua o transversa. Pero también algo importante es que en el segundo trimestre del embarazo se va a realizar un ultrasonido de rutina. En este estudio se va a definir la localización de la inserción placentaria
y esta va a ser una ecografía o ultrasonido transabdominal que se realiza entre las semanas 18 y 23, pero algunos autores recomiendan que se realice el ultrasonido en la semana 20, ya que este reduce el número de falsos positivos y pues nos ayuda en la precisión del diagnóstico. Ay, perdón. No, deja la anterior, perdón. También mencionaba la guía de práctica clínica que el ultrasonido transabdominal, aunque se utilizaba con mucha frecuencia para localizar el sitio de inserción de la placenta, esta técnica ha arrojado muchos falsos positivos, aproximadamente una tasa del 10 al 25%, ya que hay diferentes como circunstancias que pueden interferir en estos resultados, como la interferencia de la cabeza fetal, que la paciente sea obesa, o que también exista que haya un vaciamiento excesivo o un llenado excesivo de la vejiga. Entonces, por eso este ultrasonido transabdominal no está considerado como el gol estándar de placenta previa. A ver, siguiente, por favor. Entonces, si en la ecografía que se realizó en la semana 20 se sospecha de placenta previa, se debe de confirmar o descartar el diagnóstico por medio de un ultrasonido transvaginal, ya que este predice con exactitud la localización placentaria en el momento del parto y sobre todo la mayoría de los autores que consulté mencionan que este es el gol estándar para diagnosticar o descartar placenta previa. Cabe destacar también que en el ultrasonido transvaginal, el ultrasonografista nos debe de reportar la relación que existe entre el borde placentario y el orificio cervical interno, pero lo mencionaré más adelante. También algo que remarcaba mucho es que no se debe de realizar el tacto vaginal, ya que puede favorecer el incremento de la hemorragia. Entonces, en este caso, se debe de realizar una espécula, perdón, como lo podemos ver en la imagen de Especuloscopía. Esto hace ratito sí lo andaba pronunciando y sí me salió, pero bueno, en esta imagen podemos ver que es un examen con espéculo y se observa la placenta. Como dice aquí, la placenta sobresale a través del orificio cervical. Siguiente, por favor. Entonces, perdón, en cuanto al ultrasonido transvaginal, el cual va a realizar el ultrasonografista, como lo mencioné, nos debe de reportar la distancia que existe entre el borde placentario y el orificio cervical interno. En este esquema, pues, representa esta relación y podemos ver que en la figura A, el borde placentario se encuentra cercano al orificio cervical interno. No ven mi mouse, pero anden por ahí. Entonces, se debe de reportar la distancia que existe entre el borde del borde placentario y el borde del orificio cervical interno. Ahora, pasando a la figura B, aquí el borde placentario rebasa el orificio cervical interno y este debe de expresar la distancia del borde placentario al límite del orificio cervical interno. O sea, en la figura A, la medida va del borde placentario hacia el orificio cervical interno, va hacia acá. Y en la figura B va del orificio cervical interno hacia el borde placentario, o sea, ahora va para acá. Y finalmente, en la figura C, el borde placentario va a coincidir con el borde del orificio cervical interno y aquí se debe de registrar la distancia en 0 milímetros. Algo que se me olvidó mencionar. Perdón, pero ¿para qué quiero medir si en la imagen B tienes la placenta que obstruye totalmente el orificio, si es una placenta previa total? ¿Para qué me interesa saber cuánto está más allá o acá si es total? ¿Qué diferencia habría? Sí te creo en la A para que puedas definirme una placenta de inserción baja o una placenta normal, pero en la B, y es más, hasta en la C, porque en la C no necesito la medida, o sea, ahí a lo mejor para saber, y no necesito la medida, si es que ahorita ya dijimos que la placenta es previa y punto. Antes en la otra clasificación era previa total o parcial. Pero el B, ¿cómo qué sentido tendría? No, pues ya no tendría sentido. Eso sería, como usted lo mencionó, conforme a la clasificación antigua. O sea, ahorita ya nada más es placenta previa o placenta de inserción baja. Eso fue mi error, disculpe. Ok. Y siguiente, por favor. Bueno, en la primera imagen que tiene el inciso A podemos observar un ultrasonido transvaginal
que se le realizó a una paciente con 34 semanas de gestación, y aquí podemos ver que la placenta cubre totalmente el orificio cervical interno, y esto está como delineado por las flechitas. Y en la otra imagen, que también es una ecografía transvaginal, aquí el borde placentario llega al orificio cervical interno sin sobrepasarlo. Bien. Bueno, como mencionábamos, el diagnóstico diferencial principalmente se va a hacer con desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Y bueno, este cuadro nos resume desde la incidencia hasta pues cómo va a ser las características de este sangrado que se va a presentar. Tenemos que, pues ya mencionamos que en el de placenta previa va a tratarse de un sangrado rojo brillante. En el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, pues mencionamos que iba a ser un rojo oscuro, y en el caso de placenta previa mencionamos que, por ejemplo, en el caso del dolor, pues iba a ser indoloro, o generalmente va a ser indoloro, y también nos hacen como el diagnóstico diferencial con rotura uterina, que tenemos que pues realmente su incidencia va a ser muy poca, va a ser inhabitual, y también se va a diferenciar por el dolor, porque bueno, leí que iba a ser un dolor realmente muy grande en comparación con la placenta, que pues realmente puede ser indoloro. Y este va a ser en la ecografía, pues va a ser como nuestro método para poder diferenciar de cada uno de estos ya al final del cuadro clínico. Y en la siguiente diapositiva les puse este algoritmo que está en la guía de práctica clínica para diagnosticar hemorragias de la segunda mitad del embarazo, que nos menciona igualmente los tres diagnósticos que les mencioné, nos dicen los factores de riesgo de cada uno y pues cómo podríamos diferenciarlos o diagnosticarlos ya con cada uno, principalmente pues en los dos primeros va a ser por el cuadro clínico, y en la placenta igualmente y acompañándose del ultrasonido. Y pues ya nos van a guiar al diagnóstico pues que sea el correcto. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento se va a manejar en función de las circunstancias clínicas y bueno, nos vamos a basar en la edad y la madurez del feto y el parto y la severidad del sangrado. Primero, si es una hemorragia grave, hay que hacer una cesárea de urgencia sin importar la edad gestacional. Y bueno, si es una hemorragia leve, como bien dijo mi compañera, que puede ser insidioso y puede cesar, pero hay que, decirle a la paciente y a sus familiares que estén preparados para que vuelva a haber un episodio de sangrado, y lo más recomendable es traerla lo antes posible para ser hospitalizada. Y bueno, si es un feto inmaduro, hay que tener una actitud expectante si la hemorragia es leve, pero si es un feto maduro y la placenta no es oclusiva, se puede optar por un parto vaginal, y si es una placenta oclusiva de más del 10%, se va a optar por una cesárea, aunque en otra bibliografía decía que todas las pacientes ya fuera con placenta previa o de inserción baja, optaban por una cesárea. Y también lo refería a la... ¿Perdón? Perdón. Tengo una pregunta. ¿Qué es una actitud expectante? O sea, te sientas y la miras, le dices... no. ¿Qué sería una actitud expectante? Bueno, ¿puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí, perdóname. Bueno, en esto era pues prevenir y manejar la anemia, y bueno, también administrar un esquema de vacunación, perdón, un esquema de corticoides para la maduración pulmonar. Y también decía que no era muy recomendable usar los tocolíticos, que servían más que nada para disminuir la actividad uterina, pero en caso de que hubiera una amenaza de parto pretérmino, se debían de utilizar solamente por 48 horas para que nos diera tiempo de administrar los maduradores pulmonares, que sería 2 dosis de 12 miligramos de betametasona cada 12 horas o 4 dosis de 6 miligramos de dexametasona cada 12 horas. Y se debía programar el nacimiento entre la semana 36 a la 34 a 36 en pacientes con factores de riesgo, que fueron los que mencionó mi compañera,
la edad materna, la cicatrización uterina y el tabaquismo, o si también presentaba uno o más episodios de sangrado transvaginal. Y en caso de que no los presentaran, había que programar el nacimiento en la semana 36 a 37 y le realizaron un ultrasonido previo para localizar a precisión la placenta. Y bueno, ¿sí me escuchan? Bueno, yo sí, no sé los demás. Sí. Ya te oí lo que sigue, o sea, si tú me dices, voy a tener un tratamiento, yo soy tu paciente y tengo 30 semanas y mi sangrado es escaso, solo es un manchado, y me dices que vas a hacer un tratamiento expectante. Es decir, ¿cómo me lo vas a decir a mí? ¿Vaya a su casa y cualquier cosa me avisa? ¿O qué es lo que piensas decir? No, o sea, ¿qué me quieres decir con una conducta expectante? Porque ya a mí me suena expectante así como que la miras, y digo, ¿dónde la miraré? Ajá. No, o sea, bueno, eso... ¿cómo le explico? Déjeme organizar un poquito mis ideas. Sería más que nada, pues... Refería que la podías mandar a su casa, pero no era lo menos recomendable, que lo más recomendable era ya mantenerla hospitalizada en caso de cualquier complicación. Y pues procedería, como le dije, a administrar los procolíticos, que tampoco es muy recomendable, y después administrar los maduradores pulmonares. A ver, ¿quién dijo podría? Yo. Podría ser que se refiere como mantenerla a la paciente en vigilancia como continua, ¿no? Para saber en qué momento se presentan los síntomas ya nuevamente y poder actuar. Pero, Ariadne, si me dices eso, entonces la paciente, yo tengo 30 semanas, tengo sangrado escaso, ya me comprobaste que tengo una placenta previa, me hospitalizas. Y ya hospitalizada me pones madurador pulmonar y me vas a ver ahí hasta que yo complete las 34, 36 o 37 semanas. O sea, ¿me vas a tener hospitalizada una semana? Digo, ¿no? ¿Cuál una semana? ¿Un mes y medio? No, ya haríamos la cesárea para sacar al bebé. Disculpe, doctora. Mande. Yo leí que, por ejemplo, ahí lo que se recomendaba es, por ejemplo, después de todo esto que nos mencionaron nuestros compañeros, que se puede mantener ahí como en vigilancia en el hospital y ver si tiene una mejoría. Y que si tiene como tal una mejoría la paciente y como tal no hay un riesgo de hemorragia o de que se complique como tal el embarazo, se recomienda como tal que vaya a su domicilio o a su casa y la mantengan en vigilancia en reposo. Y al final de cuentas, pues no recuerdo cómo se llamaba, pero no tener como tal actividad como sexual y alguna actividad que pueda mantener o poner en riesgo más el embarazo, y ya que ella se mantenga ahí hasta que se mejore y se puede seguir con el embarazo normal en caso de que sea un embarazo como tal que podría mejorar y no hay un riesgo de... Pero entonces que se trate como un embarazo normal, entonces después de que la vigilé, ¿ya puede ser un embarazo normal? Pues solamente es como tenerlo, pues estar como con mayores cuidados, pero se puede llegar como a tener un poco más estar a la normalidad, o sea, no todos se complican bastante, si hay algunos que sí mejoran y llevar una vida más normal, obviamente sin estar con todas estas actividades que puedan volver a poner en riesgo, porque al final de cuentas ya fue un embarazo con complicaciones. Ok, lo que quiero... ¿Quién? Ajá. Bueno, yo iba a decir que... Carmona. Ajá, Carmona. Ajá. Que, bueno, en la guía de práctica clínica refiere que tienes que decirle que tenga un reposo absoluto en casa, que tiene que tener una vigilancia estrecha de los signos vitales y que si hay una pérdida transvaginal o sangrado tiene que regresar y se le vuelve a hacer ultrasonido. En caso de que no, aún así se le va a realizar un ultrasonido de control cada 2 semanas para visualizar si hay una presencia, bueno, cómo está la placenta previa, y se va a valorar el bienestar fetal. Ok. ¿Qué querías decir, Mora? Yo, bueno, que
Sí, básicamente más o menos lo que dice Linda, pero yo había encontrado también que una vez que está hospitalizada y bajo vigilancia, si la paciente no sangra, nuevamente es cuando se manda a reposo a su casa. Pero si ella, y si ya no sangra, entonces debe de haber una interrupción del embarazo entre la semana 34 y 36. Y si vuelve a sangrar, pues en esa hospitalización es cuando inmediatamente se debe de hacer una cesárea. Exacto. Ahora, es que lo que quiero es que cuando tú me dices, Daniel, que es porque usan mucho esto, el tratamiento expectante, entonces yo digo expectante, tenemos que definir bien dónde, ¿no? Expectante en su casa, en la mía, en el hospital, en urgencias, en piso. ¿Y qué espero? ¿No? Cuando me dices un tratamiento expectante, digo, bueno, ¿cuánto espero? Ahora, en esta diferencia del desprendimiento de placenta, sí el sangrado puede ser ya llevar varios meses, días y poder estar así. Ahora, alguien pregunta, ¿cómo controlas el sangrado? ¿Qué es lo que pasa con la placenta previa? La placenta previa lo que quiere decir es que estoy antes de la presentación y estoy justo en el orificio cervical. Ahora, lo que pasa es que si se abre un poquito el orificio, empiezo a sangrar. Pero si yo empiezo a sangrar, quiere decir que se está abriendo el orificio. La pregunta sería, ¿por qué se está abriendo? Por eso entonces la hospitalizas, das madurador. Decían que en la placenta previa no está indicado el útero inhibir, pero basados en por qué se abrió el cuello, podrías útero inhibir en lo que das el madurador pulmonar. Sin embargo, te digo, si es un manchado, estas pacientes, la diferencia también con el desprendimiento, que era lo que decían ayer, no, podemos esperar a que en el desprendimiento, a que llegue a la madurez, pues no vamos a esperar, si tú ya dices desprendimiento es desprendimiento y se interrumpió el embarazo, a diferencia de ellas cuando sabemos que es una placenta previa, a lo mejor se hace un ultrasonido de control y se ve una placenta previa, no hay más, solo decirle que tenga cuidado en cargar cosas pesadas, o luego ellas empiezan con sangrado después de la vida sexual, se la quitas desde que empiece, desde que sabes que tiene una placenta previa. Ahora, si yo ingreso a una paciente de 30 semanas, doy madurador, y si el sangrado disminuyó, entonces hago algo que se llama prueba de pasillo. Yo ya la tuve en reposo absoluto. ¿Por qué reposo absoluto? Porque se dice que eso disminuye la actividad uterina. Entonces el reposo absoluto y la hidratación disminuye la actividad, y al disminuir la actividad, o la misma presión del sobre el orificio cervical ayuda a que no pase. Si ya pasaron mis 48 horas y la paciente no ha sangrado, o sea, ya tienen una toalla testigo, ya no sigue manchando, entonces, después de esas 48 horas, lo que puedes hacer es levantarla y decirle empieza a caminar, y esa es una prueba de pasillo. Es decir, solo camina al baño y regresa. Si la paciente vuelve a empezar a manchar, es una paciente que no puedes dejar ir. Ahora, si yo empiezo prueba de pasillo, entonces, y ves que no sangra, la puedes dejar ir a su casa, pero ya con las indicaciones de el reposo absoluto, no vida sexual, y las indicaciones para llegar. La ventaja de la placenta previa, es que no es tan aparatosa el sangrado, no es tan abrupto el sangrado como va a pasar en la placenta previa, ni tenemos en riesgo al bebé. O sea, la señora podría regresar sin problema, porque obviamente no la voy a tener mes y medio, en general no. Hay pacientes que se pueden quedar un mes en el hospital, sí, porque no logras hacer que deje de sangrar. Y es más, son pacientes que no, ya baja la properola, no, sí, no sangra, no, sí, no, sí, no. Son pacientes que si empiezan otra vez a sangrar, ¿cuál sería el problema de que empiecen a sangrar? Como ya les dije, está en la placenta, y si el orificio se empieza a abrir, pues entonces se empieza a desprender y ya se vuelve un desprendimiento de placenta. Y entonces ahí sí ya se hace otro problema y vas a empezar con sangrado y tendríamos que interrumpir. Y en el caso de que no podamos controlar el sangrado, y me refiero a controlar que sea un manchado. Si el sangrado ya es más abundante y no va a tener relación con cuántas semanas de gestación tengo, tendría que interrumpir el embarazo. Ahora, en este caso, a diferencia del desprendimiento de placenta, sí te creo que puedas hacer un parto. Se dice que en la inserción baja podrías intentar un parto. ¿Cuál sería el
problema, pues obviamente cuando habla completamente el cuello, que toque el borde de la placenta y empieces a sangrar y entonces tengas que correr, ¿no? Pero ese sí pudiera dejarlo en trabajo de parto, la inserción baja, no así, la placenta previa. Ya. Listo, no sé si tengan dudas. Ajá. Y bueno, pues repito lo de esta diapositiva o ya no. No, esa ya nos quedó claro. Bueno, y bueno, en el caso de que haya una hemorragia obstétrica a pesar de la administración de uterotónicos, se puede recurrir a los balones intrauterinos o otras técnicas quirúrgicas conservadoras, como sería ligar las arterias uterinas o la hipogástrica, unas suturas compresivas o gel hemostático. Ya en caso de que ninguna de esto funcione, hay que realizar una histerectomía. Y bueno, recomendaban la GPC que había que usar anestesia regional durante todo el procedimiento. Ahora, ¿y eso qué? Ahora con esto que dices del tratamiento y manejo, pero el tratamiento y manejo de la placenta previa, y este es el tratamiento y manejo de la hemorragia obstétrica. Porque esto que me estás diciendo no es el tratamiento para la placenta previa, es hemorragia. Si tuviera yo un desprendimiento de placenta, voy a hacerlo, y tengo hemorragia, voy a hacer lo mismo que estás poniendo aquí. Si yo tengo un parto y llego a atonía y tengo hemorragia, voy a hacer lo mismo que estás diciendo aquí. Entonces, este no es un tratamiento para la placenta previa, sino para la hemorragia obstétrica. ¿Sí me explicó? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, esto sería todo, pero no lo puse. Decía que como la mayoría de las pacientes se les hace la cesárea, era preferible hacer una incisión de la parotomía vertical para evitar seccionar la placenta y así reducir el riesgo de hemorragia. Ahora, lo que pasa es que me estás diciendo, por ejemplo, en el dibujo que tienes aquí, hay esta es una cirugía, una cesárea Kerr, que es segmentaria, y lo que tú quieres es una corporal o fúndica. Que bueno, eso independiente. Pero bien, ¿qué otra cosa? Ya sería todo lo de tratamiento. Muy bien, voy a hacer unos pequeños comentarios y ahorita ya me dicen si tenemos dudas. En la definición decían que era una hemorragia del tercer trimestre. Sin embargo, como ya vimos, la placenta previa puede estar desde antes, se puede diagnosticar que viene una placenta previa. En ultrasonido, desde el ultrasonido primer trimestre podrías determinar que es una placenta previa. Sin embargo, por ultrasonido hasta más de las 30 semanas de gestación, puedes decir placenta previa definitiva. Es decir, si yo a las 20 semanas me doy cuenta que la placenta está previa, entonces puedo decir es una placenta previa no definitiva. ¿Por qué? Porque la placenta todavía puede migrar. Entonces, y por lo mismo, si yo tengo una placenta previa a la semana, después de las 20 semanas, porque ya dijimos que son hemorragias de segunda mitad del embarazo, si yo tengo una hemorragia a las 25 semanas, sigue siendo una placenta previa, o sea, no tendría que ser después del tercer trimestre. La diferencia también con el desprendimiento de placenta, la placenta previa tiende a tener más manchaditos. Son pacientes que llegan con amenaza de parto frecuentemente. Y si ya tienen el diagnóstico, la mayoría de las pacientes son pacientes que se quedan en reposo mucho tiempo, para que no haya estímulo de que se abra ese cuello. Ahora, en relación a la clasificación, les digo, la nueva clasificación, ya nos pusieron la nueva, que es una clasificación en placenta previa y placenta de inserción baja. Y antes se clasificaba en placenta previa total y parcial, dependiendo si cubría totalmente el orificio cervical o solo la mitad o parcialmente el orificio cervical. Yo creo que quitaron esa clasificación porque finalmente si tengo una placenta previa total o parcial, el tratamiento va a ser el mismo, te tienes que ir a cesárea. Y la de inserción baja también importante para definir por qué el ultrasonido abdominal dice que no es el mejor, porque solamente en el caso en el que quisieras definir una inserción baja a una placenta normal.
porque entonces ahí sí sería diferente mi tratamiento entre dar un parto o dar una cesárea. Uh-huh. Ahora, en el cuadro clínico ella puso un cuadro entre los diagnósticos diferenciales, y ese cuadro quiero que se lo aprendan, porque efectivamente con eso vamos a saber la diferencia entre estas dos, y agregó la ruptura de uterina. Y ya, no sé, ¿tienen alguna duda? No, doctora. No, doctora, gracias. ¿Nadie tiene dudas? Muy bien. Entonces, si nadie tiene, ¿seguro que nadie tiene dudas? Yo tengo una duda o como curiosidad. Mencionaban que en la de práctica clínica que el sangrado puede deberse también después del coito. ¿Hay pacientes que están embarazadas que tienen relaciones? Por supuesto, hay pacientes que hasta el final del embarazo tienen relaciones. Por supuesto. Y es más, la paciente va a llegar contigo a la consulta y te va a decir, oiga, ¿puedo tener relaciones? Hay pacientes que siempre tienen ganas. Y te va a preguntar, ¿puedo tener relaciones? Y por supuesto la paciente puede tener, yo les digo una cosa, tú puedes tener relaciones hasta que tú quieras, o la segunda cuando yo que te indique que no pueda hacer. ¿Cuándo te voy a indicar que no pueda hacer? Cuando tengo una amenaza de aborto, una amenaza de parto pretérmino, o cuando tengo una placenta previa. Cuando yo ya sé que tengo una placenta previa, no le buscas. ¿Por qué en estas tres condiciones no le buscas? Porque el semen tiene prostaglandinas y condicionan la actividad uterina. Y entonces podrías desencadenar la amenaza de aborto que se vuelva aborto, la amenaza de parto pretérmino que se vuelva trabajo de parto, y el desprendimiento que finalmente se abre el cuello, y la placenta previa que se abre el cuello y empieza a sangrar. Entonces, sí, las pacientes embarazadas pueden tener relaciones, sí, excepto cuando tengas alguno de estos datos. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra duda? Creo que no, doctora, muchas gracias. Muy bien, entonces, a ver. No, ese no es, me equivoqué. ¿Quién será? José Alejandro. ¿Sí, doctora? Dime las características del sangrado, las diferencias en el sangrado del desprendimiento y de la placenta previa. Bueno, el desprendimiento habíamos dicho que ese puede salir, pues, más bien es de coloración oscura, puede ir acompañada de coágulos, mientras que en el de la placenta previa es de rojo brillante. ¿Y en la cantidad? En la cantidad, habíamos mencionado que en la placenta previa es muy común que sea menor a comparación del desprendimiento de la placenta normal inserta. Okay. Lo vemos. Jessica, Naomi. Sí. Ahora dime la diferencia